Tema de cierre. Tema internacional. Estás basado en Washington. Has sido testigo de una transición, de nuevo, histórica en lo que es la historia política de Estados Unidos y del mundo. ¿Cómo califica usted de este primer mes de la administración del presidente Trump? Caótica. Los peores temores que mucha gente tenía sobre lo que iba a ser un gobierno de Trump se han cumplido. Hay ciertas cosas que ciertamente pudo haber sido peor. Vemos que la actitud de la administración Trump, y no estoy hablando del presidente Trump, sino de la administración Trump hacia Rusia, no ha sido tan preocupante como inicialmente se tenía. Ciertamente el presidente Trump, él individualmente mantiene una actitud bastante, no ambivalente, amistosa con Vladimir Putin, pero la administración Trump ha dicho que las sanciones se mantendrán con Rusia hasta que no devuelva Crimea y demás. Hay figuras dentro de la administración que están jugando un papel de moderación. El secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario de Defensa, James Mattis. Pero dentro de la Casa Blanca vemos un caos absoluto. Ya vimos la caída del asesor principal en materia de seguridad nacional, Flint, con todos estos alegatos sobre la filtración de información a la embajada rusa antes de asumir poder. Y hay un tema particularmente preocupante, y en este caso yo debo admitir que no sé de dónde me siento, en qué lado me siento. Yo soy altamente crítico de la administración Trump. Pero una cosa que estamos viendo es que se está filtrando información por todas partes. Esto parece Titanic en materia de filtraciones. Lo que podemos sacar la conclusión es que las agencias de seguridad de Estados Unidos, no sabemos cuáles, o si todas, no sabemos si el National Security Agency, no sabemos si la CIA, el FBI, todo, le están filtrando información a la prensa que está comprometiendo a la administración Trump. O sea, ¿quién le filtró a la prensa el hecho de que Flint había tenido esas conversaciones con el embajador ruso sobre las sanciones? ¿Quién le filtró a la prensa de que el presidente Trump estaba enterado de estas conversaciones? Y nuevamente, entonces ahí vemos de que parece que esta relación tensa que tiene la administración Trump con las agencias de seguridad ha llevado a que las agencias de seguridad estén saboteando a la administración y tratando de ponerle en un mal lugar. Y yo no sé, o sea, por un lado, creo yo de que las agencias de seguridad obviamente tienen razón para estar preocupados de esta relación tan incómodamente cercana del presidente con Rusia, un país que ha venido saboteando el régimen internacional liberal en los últimos 30 años, pero también me incomoda un poco que las agencias de seguridad que son entes no electos traten de sabotear a un gobierno democráticamente electo. Entonces, vemos que hay un caos generalizado en este momento dentro de la Casa Blanca, principalmente dentro de lo que se llama el West Wing, en el último mes desde que el presidente Trump llegó al poder. Ya más específicamente en cuanto a posibles impactos y sobre todo en lo que se refiere a América Latina, ¿cuál cree usted o cuáles cree usted que son los más inmediatos o mediatos impactos para América Latina de las decisiones de Trump, los más sensibles? Dos países, México para mal y Venezuela para bien. México para mal en el sentido de que parece que el presidente Trump no se contentó con hacer promesas en contra de México, sino que está dispuesto a cumplirlas. Ya vimos lo que va a buscar construir un muro. Otra cosa es que lo logre hacer. Sigue amenazando con forzar a México a pagar ese muro. No sabemos cómo lo va a hacer, pero sigue insistiendo en ese tema que es altamente divisorio. Ha dicho que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y estemos claros, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue negociado originalmente hace 20 años, claramente necesita una actualización, pero no la clase de actualización que Donald Trump quiere hacer, que es hacerlo un acuerdo más proteccionista y donde prime menos el libre intercambio. Claramente está atacando a los inmigrantes, va a endurecer los controles migratorios, va a incrementar la tasa de deportación de inmigrantes. Entonces, México se encuentra en una situación muy incómoda. Incluso el secretario de prensa
en su momento dijo que un arancel del 20% estaría dentro de las posibilidades para extorsionar a México a pagar el muro fronterizo. Entonces México definitivamente es una prioridad para mal de la administración Trump. Y hemos visto un giro en el tema de Venezuela. Vimos que hace unas semanas se reunió el presidente Trump con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Hasta el momento todos los líderes de oposición de Venezuela nunca habían pasado del secretario de Estado. O sea, la foto era con el secretario de Estado, ya sea con Hillary Clinton en su momento, con John Kerry. Ahora vemos a Lilian Tintori en la Casa Blanca tomándose una foto con Donald Trump. Y parece que Donald Trump va a asumir una actitud mucho más agresiva con el tema de Venezuela. Ahora bien, es una buena causa, ciertamente, ponerle más presión al régimen dictatorial, autoritario de Nicolás Maduro. Lo que no estoy seguro es que Donald Trump sea el mejor mensajero. No creo que los países de América Latina vayan a correr al llamado de la administración Trump a ponerle más presión a Venezuela. Si la administración Trump fuera un poco más hábil, probablemente trabajaría tras bastidores para que sea Argentina, para que sea Brasil, y ahora con nuevos gobiernos, Perú, los que pongan presión sobre Venezuela. Si es el presidente Trump, con todos sus defectos y su alta impopularidad en América Latina, el que lidera esta nueva cruzada contra el régimen de Nicolás Maduro, no creo que vaya a ser muy exitoso. ¿Y qué puede esperar un país como Costa Rica de esta nueva administración? ¿Qué efectos se pueden esperar? Bueno, dado que el presidente Trump ha dado claras señales de que a él lo guía un espíritu proteccionista, un espíritu nacionalista, en donde es gran escéptico del comercio y demás, entre menos atención le preste a Costa Rica, mejor. Cualquier atención que le preste a Costa Rica probablemente va a ser dirigida a afectar el comercio con el país. Cualquier atención que le preste al país probablemente sea dirigida a recrudecer una guerra contra las drogas, que es un fracaso. Así que yo preferiría que no nos prestara atención. Entre menos nos mencionen y entre menos nos tengan su radar, creo que Costa Rica va a estar mejor. Como estudioso de la realidad política internacional, regional, y como analista también, Juan Carlos, de lo que se está viviendo en Estados Unidos, el mundo está en una latente expectativa de cualquier medida que ya se anuncie. ¿Cómo describís vos este entorno, este ambiente que existe hoy, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica, sino en el mundo alrededor de estos primeros pasos de la administración? En el mundo, bueno, en Asia existía mucha expectativa sobre la retórica hostil que en campaña tuvo Donald Trump hacia China y esa llamada que recibió de la presidenta de Taiwán, siendo presidente electo, rompiendo 30 o casi más de años de tradición de que un presidente de Estados Unidos no hablaba con la jefa de Estado taiwanesa, rompiendo con una cuestión que es la política de una China. Al final de cuentas parece que Donald Trump va a asumir una actitud más convencional con China, no va a retar la política de una China. Temas comerciales todavía está por ver qué tanto está dispuesto a incurrir en medidas proteccionistas contra ese país. Existía en el tema de Asia también mucha incertidumbre sobre los compromisos de defensa mutua de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. En campaña él dijo que Japón y Corea del Sur deberían pagar más por su propia defensa. Vemos que Shinzo Abe fue el primer jefe de gobierno en visitar a Trump siendo presidente electo, ahora lo acaba de visitar siendo presidente en su mansión en Florida. Parece que ha habido nuevamente un replanteamiento de la relación, pero manteniendo las grandes líneas de lo que ha sido la relación nipono-japonesa, nipono-estadounidense en los últimos el periodo posguerra. En tema de Europa parece que va a haber una relación más complicada. Donald Trump es un enemigo de la Unión Europea. Apoyó abiertamente el Brexit y ahora, a pesar de que él no cree en los tratados de libre comercio y le ha dicho a la primera ministra británica Theresa May de que está dispuesto a negociar un tratado de libre comercio para tenderle un puente de plata al Reino Unido en su salida a la Unión Europea. Y esto está tensando la relación con Bruselas y está tensando particularmente la relación con la canciller alemana Angela Merkel. Hemos visto que Alemania ya ha mandado mensajes bastante duros contra la administración Trump en cuanto a cómo Alemania está dispuesta a defender a lo último la integración europea,
como está dispuesta a defender el orden liberal en materia de migración, en materia de apertura. Así que veo una tensión creciente entre Washington y Bruselas, Washington y Berlín, y nuevamente la gran incógnita que es esta relación con Moscú. Vemos que mientras el presidente Trump sigue manifestando señales de admiración hacia el presidente ruso Vladimir Putin, la administración como un todo, su gobierno, sigue manteniendo la política de sanciones y sigue manteniendo una política no necesariamente amistosa hacia Moscú. Así que empezamos a ver ciertas líneas, ya empezamos a definir ciertas cosas que antes era únicamente incertidumbre, pero todavía existe mucha incertidumbre en el tablero. Y vos retratas un cuadro de tensión, una línea de tensión con Asia, con Europa, con América. ¿Es sostenible en el mediano, en el largo plazo para una administración un grado de tensión como el que se está percibiendo desde otros sectores del mundo? Es probable que el presidente Trump esté sobreestimando la posición de Estados Unidos en el mundo. Ciertamente Estados Unidos es la primera economía mundial, ciertamente Estados Unidos ha sido el garante del orden internacional liberal de la época posguerra, ciertamente Estados Unidos es la principal potencia militar del mundo, pero Estados Unidos necesita el resto del mundo también. Yo creo que el presidente Trump cree que los otros países lo necesitan más a Estados Unidos que Estados Unidos a ellos, pero es una relación beneficiosamente mutua. El comercio beneficia a ambas partes, ¿no? El hecho de que un país tenga un déficit comercial, que Estados Unidos tenga un déficit comercial con otro país no significa que Estados Unidos esté perdiendo en esa relación comercial, nada que ver. Esta visión de suma cero que tiene el presidente Trump sobre el orden internacional, creo yo que lo puede llevar a Estados Unidos a situaciones que no son beneficiosas para el país. Estados Unidos necesita del resto del mundo en materia comercial. Estados Unidos necesita del resto del mundo en materia de seguridad, principalmente cuando hay grandes amenazas allá en el horizonte. Está la amenaza del fundamentalismo islámico, está la amenaza del resurgimiento de Rusia como una potencia geopolítica con ambiciones hegemónicas en parte importante de Europa y el Medio Oriente. Está el surgimiento de China con ambiciones también territoriales en el Mar del Sur de China. Además, Estados Unidos necesita a sus aliados, necesita a Australia, necesita a Alemania, necesita al Reino Unido, necesita a Francia. Y parece que el presidente Trump está dispuesto a incurrir en tensiones innecesarias con algunos de estos países. Vemos que en sus primeras 2 semanas incurrió en un incidente diplomático con Australia, un país que, si tenemos que hacer una lista de los 3 principales aliados de Estados Unidos en el periodo posguerra, Australia definitivamente está en esa lista. Y en una llamada con el primer ministro Turnbull le terminó colgando el teléfono. Entonces, nuevamente, el presidente Trump parece ser un rifle chocho en algunos términos de política internacional. Ojalá que más temprano que tarde caiga en cuenta de que necesita al resto del mundo y principalmente necesita a los aliados de Estados Unidos. Juan Carlos, muchas gracias. Estamos a la orden. Desde San José, Costa Rica, les presentamos puroperiodismo.com. Conversábamos con Juan Carlos Hidalgo, analista internacional basado en Washington, D.C. Les habló Edgar Fonseca, editor.